Mari Mari, Compu Wenui, Ak Compaimun, Fachan Tu, Michimalonco, Taino, Tranque, Yafejim. Este video es la continuación de uno que hice anteriormente, que te lo dejo por acá. Así que para que lo puedas ver, porque soy pésimo haciendo resúmenes. Así es que amo en Weichefe Molfen. Bien muerto estaba el español Diego de Almagro, quien había iniciado una campaña de conquista de los territorios que hoy llaman Chile. Ya había sucedido la batalla de Reino Huelén, así que los mapuches ya sabían de la existencia de este hombre blanco cubierto de metal y con hambre de oro. Se sabía que tarde o temprano regresarían, había que prepararse para ese momento. Con ese fin se hicieron muchos parlamentos entre los loncos. Estos parlamentos se hacían previo a las batallas. Se forman alianzas y se crean lazos. Aquí los loncos dialogan para establecer la voluntad colectiva. Es la fuerza, es el nehuen de las palabras y de los consensos. El papel de los loncos se fortaleció con las guerras contra los curacas incas y más tarde contra los españoles. Se hicieron formas federadas complejas y territorialmente grandes, al contrario de como indica la historia oficial. Corría el año 1540, cuando la hueste del nuevo invasor, Pedro de Valdivia, trataron de hacer contacto con los habitantes en Atacama, esperando se mantuvieran las relaciones que habían tenido con Almagro. Tomaron un pueblo entero y Francisco de Aguirre les dijo que fuesen a decir que no tuvieran miedo, ya que los cristianos venían en buena onda. Así que lo mejor era servirles, pero no hubo mano con los habitantes del sector. Valdivia da inicio a la empresa de conquista y colonización, la que a diferencia de la empresa de Almagro, el Pedro tenía por objetivo establecerse de forma permanente. Cuando llega Pedro de Valdivia hasta Santiago, se encuentra con un escenario de conflicto entre los loncos de la Concagua contra el ex gobernador inca de la región, Quilicanta. Había asaltado lejos el Maní, así que Valdivia se reúne con el tal Quilicanta y conoce loncos del valle: Peñalolén, Apoquindo, Macul, Lampa, Culacura, Futacura, etc. Aquí es donde Valdivia les lee el requerimiento, que es un tierno y amistoso comunicado en donde se les ofrece ser vasallos, servir a los españoles por las buenas, ir a morir a sus guerras, regirse a su sistema jurídico y someterse sin problemas. O, como segunda opción, hacerlo a la mala, que si se manifiestan contra la corona y contra su dios de amor y buena onda, ser destruidas sus casas, violadas y asesinadas las mujeres, niños, niñas, ser despojados de sus tierras y arder en el infierno que nos trajeron desde Occidente. De parte de su majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien todos descendemos. De todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, y a su majestad en su lugar, como superior y señor, y rey de las islas y tierra firme, haréis bien, y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere. Este documento fue traducido del español al quechua y desde este último al mapuzungún. Los españoles se instalan en el Valle del Mapocho, que por ese entonces ya era una ciudad antigua. O sea que Valdivia no vino a construir su ciudad en un territorio pelado. ¿De qué estamos hablando? Valdivia supuestamente, y bajo sus propias reglas, compra estas tierras entre el río Mapocho y la Cañada, o Alameda de las Delicias. ¿A quién se las compró supuestamente? A dos personas. Uno es Huelen Huelen y a Wala Wala, aunque lo hicieron de mala gana y bajo amenaza. Los picunches esperan el tiempo de cosecha para tomar las armas y desatar la huecha. De entre los picunches se destaca Michimalonco, de unos 40 años. Desde los primeros días de resistencia, Michimalonco fue uno de sus protagonistas. Si bien su representatividad fue ejercida entre los habitantes de la mitad oriental del Valle de Aconcagua, se hizo la fama de estratega en muchos de los territorios vecinos. Había demostrado habilidad en sus acuerdos y desacuerdos con los incas anteriormente, logrando incluso que desde el Cusco le enviaran regalitos. Michimalonco había estado en el Cusco y sabía hablar quechua y también sabía hablar mapuzungún. Los incas lo nombraron como uno de sus curacas en el Valle de Aconcagua. Se cuenta que fue él quien recibió al primer español que pisó estos territorios, Gonzalo Calvo de Barrientos.
Y fue este tal Gonzalo quien le contó a Michimalonco que el imperio ya había caído en manos de los españoles. Así que Michimalonco dijo: Feley Pupeñi Capulamien, entonces ahora los incas no tienen ninguna autoridad acá. Así es que fue y encaró a los loncos pachamámicos que aún juraban representar al Inca. Y se enfrentó también a Quilicanta, quien era lo más similar a un embajador del Cusco, y lo expulsa hacia el sur del Mapocho. Ahora Michimalonco encabezaba la resistencia contra los nuevos invasores. En febrero de 1541 se hizo un parlamento en Santiago, en donde Michimalonco no quiso participar, ya que ya se comenzaba a situar en una posición hostil hacia los españoles. Ya en junio la Huaychán comenzó a afiatarse mucho más. Valdivia acusó esto a su rey Carlos V, que era nieto de los reyes católicos y por ende heredero de las coronas de Castilla y Aragón y bueno, también de nuestros territorios que ellos ya habían asumido como propios. Nuestros antepasados se tornaban desafiantes para los españoles y para su nuevo asentamiento. Valdivia entonces apresó a algunos loncos del sector y con eso aprovechó para volverse el gobernador. Pero el sistema de comunicaciones entre la gente de la Concagua y la gente de más hacia el norte, hacia lo que hoy día sería el Perú, de alguna manera funcionaba. La cuestión era simple: había que explotar la debilidad en la estructura del ejército español. No alcanzaban a generar muchos recursos materiales para abastecer a los soldados, así que había que esconder los granos, quitarles los animales y destruir sus propiedades. Así desviar sus fuerzas militares en la búsqueda de alimentos y obstaculizar sus comunicaciones con el Perú. Y estando mal alimentados y enfrentados a una resistencia general de un pueblo hostil a ellos, ya sería cuestión de tiempo que los españoles se dividieran y tuvieran que enfrentarse entre ellos. Los picunche entonces intensificaron su hostilidad. Entonces había que destruir la propiedad que se habían tomado los españoles. Y luego de eso, refugiarse en los fuertes que estaban en las montañas. Para nuestros Cuifiquechayem, los españoles no eran seres mágicos, ni divinidades, no eran la gran cosa siquiera. Lograron observar que las diferencias entre estos nuevos invasores y los anteriores eran de nivel técnico, ya que los españoles contaban con armas desconocidas para nuestro pueblo. Tenían un tipo de organización distinto y usaban el caballo, lo que sumaba velocidad. Además lograban sacar provecho a las divisiones internas entre los pueblos para poder imponerse. En estos territorios los españoles tenían muchas ventajas. Por ejemplo, contaban con el apoyo de los tercios cusqueños que se habían establecido por estos lugares. Además, se habían hecho con un gran número de yanaconas, que eran las personas que le dieron la espalda a su pueblo para sobarle el lomo a los invasores. Y de esos siempre hay muchos. Pero, bien pensado, se podía usar el conocimiento del terreno a favor de nuestros ancestros y eliminar las fuentes de comida con las que se abastecían los españoles, ya que eso había permitido la consolidación de Santiago de la Nueva Extremadura, que se había fundado ya por febrero de 1541. Terminado el mes de julio de ese mismo año, Michimalonco se dispuso a matar a todos los que habían venido a someter a su pueblo. Se mostró sin miedo a los cristianos, se posicionó como enemigo declarado y enemigo público del Huinca español y de los yanaconas que defendían a sus señores. Pero por estos mismos días de julio, Valdivia y su ejército fueron hasta el fuerte de Michimalonco y se desató la primera batalla. Se cuenta que Valdivia había insistido en la rendición de nuestros huaychafe y que se dejaran dominar y esclavizar por las buenas. Pero, ¿a dónde la viste? Se optó por dar la pelea. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? No se negocia con el Huinca. Dieron un gran afafán y con Futanehuen se entregaron a la Huaychán. Sin embargo, en este primer tiempo, las espadas, cañones y el uso del caballo ganaron a las piedras, huetrúe y lanzas. Aún debíamos aprender a combatir ante la adversidad de sus armas que parecían del futuro. Michimalonco fue capturado y el capitán español Rodrigo de Quiroga lo llevó ante su patrón Pedro de Valdivia, en donde Michimalonco le dice que mande a sus cristianos a detener la matanza de su pueblo, ya que él mismo había mandado a sus conas a detener la batalla. Ahora los españoles tenían la ventaja. Michimalonco, amenazado por los españoles, pidió que no se le hiciera daño a las Puzomó, que él sería su prisionero y que se quedaran con el oro que se explotaba para pagar tributo a los incas, que quedaba en el Marga Marga. Que, si es que han ido a Viña del Mar, van a ver que está el estero Marga Marga ahí. Los españoles se especializaban por ocupar las tierras de otros, violar a las mujeres y destruir los asentamientos que encontraban, mientras los yanaconas llenaban sacos de oro y los cargaban. Los picunche entienden que las formas de relación de estos nuevos invasores no se basaban en la reciprocidad y el apoyo mutuo, tal como lo hacían ellos desde antes de la llegada de los cristianos, sino que se basaban en jerarquías, señores y vasallos, señores y esclavos, relacionados por medio de la violencia. Se acumulaban riquezas y los bienes no eran redistribuidos, se basaban en la propiedad privada, la explotación y el amor,
a un ser inexistente y autoritario, mientras se reparte la violencia a lo existente. Este Winca español se diferenciaba del Winca de más al norte porque su comportamiento estaba fuera de los principios básicos que podían regular la sociedad de nuestros pueblos antes de la llegada de los europeos. Su creencia en un ser invisible que tenía un insano afán de ser adorado y amado por su creación para no condenarlos al infierno que él mismo había creado, que había enviado a su propio hijo a ser asesinado por los humanos para perdonar los pecados que él mismo condenó a su creación por consumir de un fruto que él mismo había puesto a disposición en una tierra que se autoproclamaba libre, torturando y maldiciendo a todas las generaciones de quienes le habían desobedecido. Era la lógica del premio y el castigo, del que los españoles se valían con toda autoridad para asesinar a nuestras abuelas después de violarlas, para asesinar a nuestros abuelos por el solo hecho de defender la Mapu que pisaron desde Pichihuénchuca a Pichimalén, que habían pisado sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos de sus abuelos. Estos Winca podían prometer cosas y no cumplirlas, podían saltarse pactos y orinar sobre sus propias palabras cada vez que pudieran para ganar tiempo. Estos eran nuestros enemigos, y ya lo empezaban a entender nuestros ancestros. Entendían que si bien para ellos la idea de comprar libertad no tenía sentido, ya que la libertad era en sí misma la esencia de cualquier persona. Sin embargo, para estos nuevos enemigos, la compra de la libertad podría ser algo similar a un negocio. Entonces se conversó sobre la idea de pagar por la libertad de Michimalonco. También se comenzó a pensar que si ellos jugaban un juego sucio, ¿por qué no hacerlo nosotros? Ganar tiempo con la entrega del oro del Marga Marga a Valdivia y así pagar la libertad del Peñi Michimalonco. Valdivia estaba feliz. Imagínate, tenía oro para comprar herramientas para sus soldados y atraer a más colonos. Había logrado reducir a su gran archirrival y tenía asegurada una faena e ingresos de oro en forma de impuestos. Su rey iba a estar súper feliz cuando lo supiera. Pero no tan rápido, Pedro. Esta derrota de los loncos de la Concagua no significó la rendición, sino que la rebeldía siguió, y a fines de agosto ya se estaba hablando nuevamente de hacerle frente al Winca invasor. Algunos españoles y yanaconas que extraían el oro del Marga Marga fueron atacados por los picunches, quemando también una embarcación que construían. Sobrevivió un español y un yanacona, quienes dieron aviso del malón picunche, y en Santiago se avisaba de una concentración de huaychafe al sur de la ciudad, liderados por un tal Cachapoal. Michimalonco motivó una confrontación general. Daba lo mismo las diferencias que tuvieran los loncos en el pasado. El llamado era a unir fuerzas. Kimun, Kawa y Chan. Incluso se les citó a algunos representantes de los que llamaban promaucaes o purumaucas al sur del río Maipo. Más o menos unos 16.000 huaychafes que estaban dispuestos a destruir el asentamiento Winca. Hasta Quilicanta se sumó a la resistencia, imagínate, era enemigo de Michimalonco. Este último mandó a avisar a Michimalonco que los españoles eran pocos y que nuestros Cuifique Cheyenne contaban con la ventaja de conocer el terreno y podían pitearse a cuanto cristiano invasor hubiese. Kumezongu, dijo Michimalonco, la idea de Quilicanta era enviar a 400 de sus conas como auxiliares en el ejército de Valdivia cuando fuera a atacar nuevamente a Michimalonco, pero que en medio de la batalla mataran a los caballos de los españoles y se unieran al bando picunche. Pulento, dijeron, y entonces Quilicanta le dijo a Valdivia que ponía a su disposición a 400 de sus guerreros. Pero a Valdivia esto le pareció medio raro. Sospechaba que la rebelión era general y convocó a los loncos de Santiago y a Quilicanta. Estos loncos dijeron que ellos no formaban parte de la conspiración contra los españoles y ofrecieron cosas con tal de tener la credibilidad de Valdivia. Quilicanta, que había formado su imagen de aliado de los invasores, dijo que él no podía decidir si había paz o guerra. Le dijo que él no era ni chicha ni limoná. Pero bueno, aún así Valdivia tomó preso a 7 de los más importantes loncos del sector. Más vale prevenir que lamentar, dijo Valdivia. No contaba con que los loncos que no se llevaban muy bien con Michimalonco, al estar presos, obviamente iban a apoyar la rebelión picunche. Valdivia tomó 30 jinetes, 30 arcabuceros y a muchos yanaconas, y se fue a la Concagua a pelear con las fuerzas de Michimalonco. Y camino a eso pillaron a 2 picunches, que contaban cuántos soldados españoles había. Los torturaron y les obligaron a declarar. Luego de todas las torturas, estos picunches le dicen a Valdivia que solo esperaban a que el ejército español dejara Santiago y emprendiera el camino a la batalla con Michimalonco para que los promaucaes atacaran y dejaran la cagada en Santiago. ¡Hostias! O sea que ahora mismo podrían estar quemando toda la ciudad. Y dio marcha atrás, volvió a Santiago y ahorcó a los 2 picunches que había pillado. Y fue más al sur para reprimir a los promaucaes o los purumaucas, que estaban en los territorios del lonco Cachapoal agrupándose. Valdivia fingió una retirada al ver que tenía todas las de perder,
pero luego en la madrugada atacó y bueno, se hicieron con el fuerte. En eso estaba Valdivia cuando le dio el 11 de septiembre de 1541. Y como Valdivia no sabía ver el futuro y no sabía por ende que los 11 de septiembre siempre pasan cosas, no se enteró que los huaychafes de la Concagua estaban muy bien informados sobre el rumbo de los Wincas y bajaron a Santiago de la Nueva Extremadura y entraron en la ciudad, que estaba más o menos vulnerable. Había que liberar a los 7 pupeñis que estaban presos por sospecha de conspiración, aquí al ladito de la plaza de armas, y había que destruirles la ciudad. Los Wincas le consultaron a Inés de Suárez, quien era la amante de Valdivia y la primera mujer española en estos lugares, si es que le tincaba liberar a los presos picunches para mostrar un gesto de paz. No quiso porque vio útil mantenerlos, por si es que había que pactar. La libertad podría ser un buen negocio. Entonces una lluvia de flechas incendiarias cayó sobre la Guardia, quemando gran parte de ella. Debió haber sido hermoso ver cómo el Cuchal consumía la ciudad que había sido trazada por Pedro de Gamboa. Volvía a sus banderas un montón de cenizas. Era el apocalipsis para los Wincas cristianos. Los loncos presos comenzaron a pedir libertad. Esto no le tincó a Inés de Suárez y, sabiendo que uno de los objetivos del ataque era la liberación de los loncos, aprovechó que estaban encadenados, tomó un hacha y les cortó la cabeza y las hizo rodar hacia el lugar de la batalla. Entre esas 7 cabezas estaba la de Quilicanta. Los picunches no dispararon sus flechas hacia la señora esta porque Michimalonco les había dicho que la atraparan viva. Ya, mejor nos vamos, dijeron los huaychafes y se retiraron. La verdad es que la mayor parte del ejército español estaba con Valdivia. Se cuenta que habían unos 55 soldados españoles en Santiago y muchos yanaconas. Imagínate, aquí Michimalonco vio que la victoria estaba cerca. Si la ciudad estaba tomada, entonces Pedro de Valdivia no tendría nada más que hacer. Sin ejército, sin ciudad, sin comida. Por eso es que Michimalonco quería insistir en la destrucción absoluta de la Guardia. 4 días después, volvió Valdivia y vio la tremenda victoria que habían tenido el bando picunche. Pero en lugar de atacar, y sabiendo que tenía todas las de perder, decidió confundir y ganar tiempo hablando de paz, tal como hoy día lo hacen las naciones que nos colonizan. Así fue como logró reconstruir lo más básico de la ciudad. Es posible que aquí hubiera algo de dispersión en el bando de nuestros ancestros. Muchos prefirieron migrar para no tener que servir a los Wincas. Mientras tanto, los españoles debían comer cucarachas para sobrevivir. En 1543, el enviado de Valdivia, Alonso de Monroy, volvió a Santiago desde el Perú, con refuerzos. Mientras estuvo de ida, fueron habitantes de Copiapó, quienes le extendieron una trampa y mataron a 4 de sus soldados. Pero Monroy, a su regreso, ya había mandado a vengarse. Ahora eran felices, porque tenían las provisiones para estabilizarse. Todo esto mientras Michimalonco había cruzado la cordillera y estaba en Puelmapu, buscando el apoyo de otros loncos y sus ejércitos. Sin embargo, no le fue muy bien. Por su parte, Valdivia ahora ya había retomado la explotación del oro del Marga e incluso le dio el tiempo para fundar la ciudad de La Serena en 1545. El gobernador del Perú envió al genovés Pastene a una expedición por el litoral. Reconoció tierras hasta el valle del Biobío. No saben nada de lo que les espera en esa zona. A Michimalonco le contaron que en Gulumapu, es decir, al lado oeste de la cordillera, donde hoy día alzan banderas chilenas, para que no se pierdan, los españoles ya estaban súper sanitos y muy repuestos. Y, según le informaron, incluso su propia gente se estaba empezando a convencer de que los españoles, si bien habían violado a las mujeres, saqueado y matado, podían ser re buena onda, si es que les atendían siempre con una buena sonrisa, les llevas el desayuno a la cama, les soplas la comidita antes que se la echen a la boca y te quedas horas extras sacando oro. Le informaron a Michimalonco que los españoles ya lograban dominar hasta el río Maule. La visión de muchos de nuestros abuelos y abuelas por ese tiempo era penumbrosa. Parecía ser que ya no habían posibilidades de que los mapuches se alzaran contra el invasor. Michimalonco tuvo muchas ideas, pero todas ellas podían terminar en un suicidio masivo. Opta por volver a Gulumapu y le aconseja a su gente formar algún tipo de acuerdo para convivir con los Wincas. Una guerra contra un imperio importantísimo a nivel mundial que manejaban tecnológicas armas, que usaban el caballo y tenían grandes embarcaciones que atravesaban el Futalafken, nos hacían tener nulas posibilidades de salir con vida. Michimalonco optó por un camino más reformista. Bien, nos van a explotar en las minas de oro, en las encomiendas, pero quizá podemos mediar en algo para mejorar nuestras condiciones de esclavitud. Algo así como los sindicatos actuales. Esta decisión de someterse voluntariamente por parte de Michimalonco debía discutirse con los otros loncos para ver si es que estaban de acuerdo. Aquí se formaron 2 bandos, uno compuesto por los loncos que teníamos más posesiones, los que sí estábamos de acuerdo con someternos al Winca. Otro bando
eran los huaychafes, que preferían morir peleando antes que someterse y hacerle Yuwinkowski a los españoles. Preferían morir defendiendo su libertad y la mapu que heredarían a sus pichiqueches. Sin embargo, ganó la opción reformista de Michimalonco. Valdivia se dispuso a recibir a quien había sido su gran archirrival, quien entró con sus conas y acordó su propia sumisión y lealtad. Muy lindos los regalos y gracias por tus intenciones, dijo Valdivia. Y le dijo sobre las condiciones de nuestro pueblo, que debían cumplir los estándares de la corona. Para eso nuestros Cuifique Cheyenne debían aguantar que vinieran los misioneros cristianos, a decirnos que éramos diabólicos y paganos, y que todo nuestro feyentún, todo nuestro amor por la naturaleza, todo nuestro quimón ancestral, eran puras boludeces, y lo que valía era adorar la imagen de una virgen embarazada por una paloma, y a un chascón pegado a una cruz. Debíamos volvernos cristianos, respetar sus reglas para las encomiendas, y no negarse a sacarle el oro a los Wincas desde nuestro Leufú, ni tampoco a ser explotados en labores agrícolas. A cambio nos darían el privilegio de la cristiandad, la seguridad y una remuneración que ellos considerasen adecuada. Esta nueva etapa de sumisión de los Picunche en Santiago y alrededores motivó a Valdivia para ir ahora por los Promaucaes o los Purumaucas, al sur del río Maipo, y en 1544 van camino a destruir sus fuertes, pero se dieron cuenta que los habitantes del sector habían decidido irse a las tierras libres de Hualmapu, hacia el sur del río Maule, donde encontrarían asilo con los mapuches, que significarían el azote para los españoles. En 1549, Pedro de Valdivia está en la onda de expandirse hacia el sur. A toda costa quiere llegar hasta la zona austral. Así que prepara un ejército y le ofrece a Michimalonco, que ya era lo que hoy sería un supervisor de planta, usar su quimón en las batallas para luchar por el bando cristiano. Tendría su propio ejército y sería comandante. Ahí cuentan que luchó al Peñi como Yanacona en la batalla de Andalián contra los huaychafes del Toqui Ayavilu, 9 serpientes, que los castellanos le conocían como Ainavilu. En esta misma batalla, un joven capturado por Valdivia luego de asesinar a toda su familia y a su lof, participaba como el paje, como el escudero de Valdivia, hecho Yanacona a la fuerza y caminando al lado del asesino de su reina, aguantando su rabia. Iba un joven Leftraro, pero de él hablaremos más adelante. Por acá ya es un poco confuso lo que pasa con el Peñi Michimalonco. Algunos dicen que murió siendo leal a Valdivia. Otros dicen que en realidad estaba conspirando en su contra y que Valdivia, al saber de que se formaba una rebelión, lo mandó para Huenumapu. Lo que se sabe es que Michimalonco, estando en la expedición de Jerónimo Alderete al sur del río Biobío, en 1550 es asesinado por Jerónimo Alderete por sospecha de traición. Lo que sí podemos afirmar es que todo este rollo será solo el inicio de una guerra que durará varios siglos, en donde nuestros abuelos y abuelas regaron con su sangre la mapu, que luego de siglos heredarían a sus nietos y nietas. Muchos de ellos y ellas hoy se ahuencaron, olvidaron su lengua, se cristianizaron y despreciaron el feyentún de los abuelos y abuelas, y hoy llaman terroristas a sus propios pupeñi y a sus pulamientos, que hoy siguen llevando con orgullo la sangre de Michimalonco, de Leftraro, Calfulicán, Quilapán, Calfucura. Y es que para el Estado colonizador, aquellos nombres son de guerreros mapuche del pasado. Incluso les ponen esos nombres a sus cuarteles de militares, de los mismos militares que hoy matan a los Leftraro y a los Michimalonco actuales. En esta sociedad distópica y decadente, el mapuche muerto hace 500 años fue valiente guerrero, mientras el mapuche que vive y que sigue luchando por defender sus tierras es terrorista. El español no sería el último invasor para el pueblo nación mapuche. Lo sería más tarde y con mucho más violencia el Estado chileno y argentino, con quienes la Huaychán sigue en pie y seguirá hasta lograr expulsar hasta el último bastión de represión estatal, hasta expulsar a la última forestal destructiva de todo el territorio Hualmapu, Petumongueleín Mapuche, Incayaín Tain Mapu, Huaychayaín, Cahuehuaín. Rumé Mañún Compuche, por hoy sería hasta aquí nomás. No olvides suscribirte y darle me gusta y compartirlo y todas esas cosas que siempre te digo. Peucayal, Pupirulonco. Ah, pero tío escupidor, qué exagerado. Si igual no tienen respeto, hasta nos pusieron en una moneda. La moneda, símbolo del capital, símbolo por el cual estas personas, ya sea del Estado chileno o del Estado argentino, desalojan las casas de los mapuches para finalmente poner sus monocultivos, poner plantaciones de pino, poner plantaciones de eucalipto, deforestar absolutamente toda la vegetación nativa para poder vender más madera. Bueno, eso les quería contar. Espero que se suscriban, que le den me gusta y si es que todavía están acá, mira, por aquí te dejé unos videos, los cuales